Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de José Ortega y Gasset titulada La rebelión de las masas. En cuanto al pacifismo, parte 2. El texto forma parte de la edición publicada en Holanda en 1937. Para una mejor comprensión de esta lectura, las frases y expresiones en inglés, latín, italiano, francés y portugués fueron reemplazadas por su equivalente más cercano del español. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que serán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 7 de octubre de 2013. Comienza La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, en cuanto al pacifismo, parte 2. Sin embargo, el libro de Dawson es insuficiente. Está escrito por una mente alerta y ágil, pero que no se ha liberado por completo del arsenal de conceptos tradicionales en la historiografía, conceptos más o menos melodramáticos y míticos que ocultan, en vez de iluminar las realidades históricas. Pocas cosas contribuirán a apaciguar el horizonte como una historia de la sociedad europea, entendida, como acabo de apuntar, una historia realista sin idealizaciones. Pero este asunto no ha sido nunca visto, porque las formas tradicionales de la óptica histórica tapaban esa realidad unitaria que he llamado, en sentido estricto, sociedad europea, y la suplantaban por un plural, las naciones, como por ejemplo aparece en el título de Ranke, Historia de los pueblos germánicos y románicos. La verdad es que esos pueblos en plural flotan como ludiones dentro del único espacio social que es Europa. En él se mueven, viven y son. La historia que yo postulo nos contaría las vicisitudes de ese espacio humano y nos haría ver cómo su índice de socialización ha variado, como en ocasiones descendió gravemente, haciendo temer la escisión radical de Europa, y sobre todo cómo la dosis de paz en cada época ha estado en razón directa de ese índice. Esto último es lo que más nos importa para las congojas actuales. La realidad histórica, o más vulgarmente dicho, lo que pasa en el mundo humano, no es un montón de hechos sueltos, sino que posee una estricta anatomía y una clara estructura. Es más, ¿acaso es lo único en el universo que tiene por sí mismo estructura, organización? Todo lo demás, por ejemplo, los fenómenos físicos, carece de ella. Son hechos sueltos a los que el físico tiene que inventar una estructura imaginaria. Pero esa anatomía de la realidad histórica necesita ser estudiada. Los editoriales de los diarios y los discursos de ministros y demagogos no nos dan noticia de ella. Cuando se la estudia bien, resulta posible diagnosticar con cierta precisión el lugar o estrato del cuerpo histórico donde la enfermedad radica. Había en el mundo una amplísima y potente sociedad, la sociedad europea. A fuerte sociedad estaba constituida por un orden básico debido a la eficiencia de ciertas instancias últimas, el credo intelectual y moral de Europa. Este orden que, por debajo de todas sus superficiales desórdenes, actuaba en los senos profundos de Occidente, ha irradiado durante generaciones sobre el resto del planeta y puso en él, mucho o poco, todo el orden de que ese resto era capaz. Pues bien, nada debiera hoy importar tanto al pacifista como averiguar qué es lo que pasa en esos senos profundos del cuerpo occidental, cuál es su índice actual de socialización, por qué se ha volatilizado el sistema tradicional de vigencias colectivas y si, a despecho de las apariencias, conserva algunas de estas latente vivacidad. Porque el derecho es operación espontánea de la sociedad, pero la sociedad es convivencia bajo instancias. Pudiera acaecer que en la fecha presente faltasen esas instancias
en una proporción sin ejemplo a lo largo de toda la historia europea. En este caso, la enfermedad sería lo más grave que ha sufrido el Occidente, desde Diocleciano a los severos. Esto no quiere decir que sea incurable, quiere decir solo que fuera preciso llamar a muy buenos médicos y no a cualquier transeúnte. Quiere decir, sobre todo, que no puede esperarse remedio alguno de la Sociedad de las Naciones, según lo que fue y sigue siendo, instituto antihistórico que un maldiciente podría suponer inventado en un club, cuyos miembros principales fuesen Mr. Pickwick, Monsieur Homais y congéneres. El anterior diagnóstico, aparte de que sea acertado o erróneo, parecerá abstruso, y lo es en efecto. Yo lo lamento, pero no está en mi mano evitarlo. También los diagnósticos más rigurosos de la medicina actual son abstractos. ¡Qué profano! Al leer un fino análisis de sangre, ve allí definida una terrible enfermedad. Me he esforzado siempre en combatir al esoterismo, que es por sí uno de los males de nuestro tiempo. Pero no nos hagamos ilusiones. Desde hace un siglo, por causas hondas y en partes respetables, las ciencias derivan irresistiblemente en dirección esotérica. Es una de las muchas cosas cuya grave importancia no han sabido ver los políticos, hombres aquejados del vicio opuesto que es un excesivo esoterismo. Por el momento no hay sino aceptar la situación y reconocer que el conocimiento se ha distanciado radicalmente de las conversaciones de mesa y cerveza. Europa está hoy desocializada, o, lo que es igual, faltan principios de convivencia que sean vigentes y a que quepa recurrir. Una parte de Europa se esfuerza en hacer triunfar unos principios que consideran nuevos, la otra se esfuerza en defender los tradicionales. Ahora bien, esta es la mejor prueba de que ni unos ni otros son vigentes y han perdido o no han logrado la virtud de instancias. Cuando una opinión o norma ha llegado a ser de verdad vigencia colectiva, no recibe su vigor del esfuerzo que en imponerla o sostenerla emplean grupos determinados dentro de la sociedad. Al contrario, todo grupo determinado busca su máxima fortaleza reclamándose de esas vigencias. Es el momento en que es preciso luchar en pro de un principio. Quiere decirse que éste no es aún o ha dejado de ser vigente. Viceversa, cuando es con plenitud vigente, lo único que hay que hacer es usar de él, referirse a él, ampararse en él, como se hace con la ley de gravedad. Las vigencias operan su mágico influjo sin polémica ni agitación, quietas y yacentes en el fondo de las almas, a veces sin que éstas se den cuenta de que están dominadas por ellas, y a veces creyendo inclusive que combaten en contra de ellas. El fenómeno es sorprendente, pero es incuestionable y constituye el hecho fundamental de la sociedad. Las vigencias son el auténtico poder social, anónimo, impersonal, independiente de todo grupo o individuo determinado. Mas, inversamente, cuando una idea ha perdido ese carácter de instancia colectiva, produce una impresión entre cómica y azorante ver que alguien considera suficiente aludir a ella para sentirse justificado o fortalecido. Ahora bien, esto acontece todavía hoy con excesiva frecuencia en Inglaterra y Norteamérica. Al advertirlo, nos quedamos perplejos. ¿Esa conducta significa un error o una ficción deliberada? ¿Es inocencia o es táctica? No sabemos a qué atenernos, porque en el hombre anglosajón la función de expresarse, de decir, acaso represente un papel distinto que en los demás pueblos europeos. Pero sea uno u otro el sentido de ese comportamiento, temo que sea funesto para el pacifismo. Es más, habría que ver si no ha sido uno de los factores que han contribuido al desprestigio de las vigencias europeas el peculiar uso que de ellas ha solido hacer Inglaterra. La cuestión deberá algún día ser estudiada a fondo, pero no ahora ni por mí. Ello es que el pacifismo necesita hacerse cargo de que se encuentra en un mundo donde falta o está muy debilitado el requisito principal para la organización de la paz.
En el trato de unos pueblos con otros no cabe recurrir a instancias superiores porque no las hay. La atmósfera de sociabilidad en que flotaban y que, interpuesta como un éter benéfico entre ellos, les permitía comunicar suavemente, se ha aniquilado. Quedan pues separados y frente a frente. Mientras, hace 30 años, las fronteras eran para el viajero poco más que coluros imaginarios. Todos hemos visto cómo se iban rápidamente endureciendo, convirtiéndose en materia córnea que anulaba la porosidad de las naciones y las hacía herméticas. La pura verdad es que desde hace años Europa se halla en estado de guerra, en un estado de guerra sustancialmente más radical que en todo su pasado, y el origen que he atribuido a esta situación me parece conformado por el hecho de que no solamente existe una guerra virtual entre los pueblos, sino que dentro de cada uno hay declarada o preparándose una grave discordia. Es frívolo interpretar los regímenes autoritarios del día como engendrados por el capricho o la intriga. Bien claro está que son manifestaciones ineludibles del estado de guerra civil en que casi todos los países se hallan hoy. Ahora se ve cómo la cohesión interna de cada nación se nutría en buena parte de las vigencias colectivas europeas. Esta debilitación súbita de la comunidad entre los pueblos de Occidente equivale a un enorme distanciamiento moral. El trato entre ellos es dificilísimo. Los principios comunes constituían una especie de lenguaje que les permitía entenderse. No era, pues, tan necesario que cada pueblo conociese bien y singularmente a cada uno de los demás. Mas con esto rizamos el rizo de nuestras consideraciones iniciales. Porque ese distanciamiento moral se complica peligrosamente con otro fenómeno opuesto, que es el que ha inspirado de modo concreto todo este artículo. Me refiero a un gigantesco hecho cuyos caracteres conviene precisar un poco. Desde hace casi un siglo se habla de que los nuevos medios de comunicación, desplazamiento de personas, transferencia de productos y transmisión de noticias han aproximado los pueblos y unificado la vida en el planeta. Mas, como suele acaecer, todo este decir era una exageración. Casi siempre las cosas humanas comienzan por ser leyendas y solo más tarde se convierten en realidades. En este caso, bien claro vemos hoy que se trataba solo de una entusiasta anticipación. Algunos de los medios que habían de hacer efectiva esa aproximación existían ya en principio: vapores, ferrocarriles, telégrafos, teléfono, pero ni se había aún perfeccionado su invención, ni se habían puesto ampliamente en servicio, ni siquiera se habían inventado los más decisivos, como son el motor de explosión y la radiocomunicación. El siglo XIX, emocionado ante las primeras grandes conquistas de la técnica científica, se apresuró a emitir torrentes de retórica sobre los adelantos, el progreso material, etc., de suerte tal que, hacia su fin, las almas comenzaron a fatigarse en esos lugares comunes, a pesar de que los creían verídicos, esto es, aunque habían llegado a persuadirse de que el siglo XIX había, en efecto, realizado ya lo que aquella fraseología proclamaba. Esto ha ocasionado un curioso error de óptica histórica que impide la comprensión de muchos conflictos actuales. Convencido el hombre medio de que la centuria anterior era la que había dado cima a los grandes adelantos, no se dio cuenta de que la época sin par de los inventos técnicos y de su realización ha sido estos últimos 40 años. El número e importancia de los descubrimientos y el ritmo de su efectivo empleo en esa brevísima etapa supera con mucho a todo el pretérito humano tomado en conjunto. Es decir, que la efectiva transformación técnica del mundo es un hecho recentísimo y que ese cambio está produciendo ahora y no desde hace un siglo, sus consecuencias radicales. Y esto en todos los órdenes. No pocos de los profundos desajustes en la economía actual viven del cambio súbito que han causado en la producción de esos inventos, cambio al cual no ha tenido tiempo de adaptarse el organismo económico. Que una sola fábrica sea capaz de producir todas las bombillas eléctricas o todos los zapatos que necesita medio continente es un hecho demasiado afortunado para no ser por lo pronto monstruoso. Esto mismo ha acontecido con las comunicaciones.
De pronto y de verdad, en estos últimos años recibe cada pueblo, a la hora y al minuto, tal cantidad de noticias y tan recientes sobre lo que pasa en nosotros, que ha provocado en él la ilusión de que en efecto está en los otros pueblos o en su absoluta inmediatez. Dicho en otra forma, para los efectos de la vida pública universal, el tamaño del mundo súbitamente se ha contraído, se ha reducido. Los pueblos se han encontrado de improviso dinámicamente más próximos y esto acontece precisamente a la hora en que los pueblos europeos se han distanciado más moralmente. ¿No advierte el lector desde luego lo peligroso de semejante coyuntura? Sabido es que el ser humano no puede, sin más ni más, aproximarse a otro ser humano. Como venimos de una de las épocas históricas en que la aproximación era aparentemente más fácil, tendemos a olvidar que siempre fueron necesarias grandes precauciones para acercarse a esa fiera con veleidades de arcángel que suele ser el hombre. Por eso corre a lo largo de toda la historia la evolución de la técnica de la aproximación, cuya parte más notoria y visible es el saludo. Tal vez con ciertas reservas pudiera decirse que las formas del saludo son función de la densidad de la población, por lo tanto, de la distancia normal en que están unos hombres de otros. En el Sáhara, cada tuareg posee un radio de soledad que alcanza bastantes millas. El saludo del tuareg comienza a 100 yardas y dura 3/4 de hora. En la China y el Japón, pueblos pululantes, donde los hombres viven, por decirlo así, unos encima de otros, nariz contra nariz, en compacto hormiguero, el saludo y el trato se han complicado en la más sutil y compleja técnica de cortesía, tan refinada que al extremo oriental le produce el europeo la impresión de ser un grosero e insolente, con quien en rigor solo el combate es posible. En esa proximidad superlativa todo es hiriente y peligroso. Hasta los pronombres personales se convierten en impertinencias. Por eso el japonés ha llegado a excluirlos de su idioma y en vez de tú dirá algo así como la maravilla presente y en lugar de yo hará una salema y dirá la miseria que hay aquí. Si un simple cambio de la distancia entre dos hombres comporta parejos riesgos, imagínese los peligros que engendra su súbita aproximación entre los pueblos sobrevenida en los últimos 15 o 20 años. Yo creo que no se ha reparado debidamente en este nuevo factor y que urge prestarle atención. Se ha hablado mucho estos meses de la intervención o no intervención de unos estados en la vida de otros países, pero no se ha hablado, al menos con suficiente énfasis, de la intervención que hoy ejerce de hecho la opinión de unas naciones en la vida de otras, a veces muy remotas. Y esta es hoy, a mi juicio, mucho más grave que aquella, porque el Estado es, al fin y al cabo, un órgano relativamente racionalizado dentro de cada sociedad. Sus actuaciones son deliberadas y dosificadas por la voluntad de individuos determinados, los hombres políticos, a quienes no pueden faltar un mínimo de reflexión y sentido de la responsabilidad. Pero la opinión de todo un pueblo o de grandes grupos sociales es un poder elemental, irreflexivo e irresponsable, que además ofrece indefenso su inercia al influjo de todas las intrigas. No obstante, la opinión pública en sentido estricto de un país, cuando opina sobre la vida de su propio país, tiene siempre razón, en el sentido de que nunca es incongruente con las realidades que enjuicia. La causa de ello es obvia. Las realidades que enjuicia son las que efectivamente ha pasado el mismo sujeto que las enjuicia. El pueblo inglés, al opinar sobre las grandes cuestiones que afectan a su nación, opina sobre hechos que le han acontecido a él, que ha experimentado en su propia carne y en su propia alma, que ha vivido y en suma son él mismo. ¿Cómo va, en lo esencial, a equivocarse? La interpretación doctrinal de esos hechos podrá dar ocasión a las mayores divergencias teóricas y éstas suscitar opiniones partidistas sostenidas por grupos particulares. Mas por debajo de esas discrepancias teoréticas, los hechos insofisticables, gozados o sufridos por la nación, precipitan en esta una verdad vital que es la realidad histórica misma y tiene un valor y una fuerza superiores a todas las doctrinas. Esta razón o verdad viviente es que,
como atributo tenemos que reconocer a toda auténtica opinión pública consiste, como se ve, en su congruencia. Dicho con otras palabras, obtenemos esta proposición: es máximamente improbable que en asuntos graves de su país la opinión pública carezca de la información mínima necesaria para que su juicio no corresponda orgánicamente a la realidad juzgada. Padecerá errores secundarios y de detalle, pero tomada como actitud macroscópica, no es verosímil que sea una reacción incongruente con la realidad, inorgánica respecto a ella y por consiguiente tóxica. Estrictamente lo contrario acontece cuando se trata de la opinión de un país sobre lo que pasa en otro. Es máximamente probable que esa opinión resulte en alto grado incongruente. El pueblo A piensa y opina desde el fondo de sus propias experiencias vitales que son distintas de las del pueblo B. ¿Puede llevar esto a otra cosa que al juego de los despropósitos? He aquí, pues, la primera causa de una inevitable incongruencia que solo podría contrarrestarse merced a una cosa muy difícil, a saber, una información suficiente. Como aquí falta la verdad de lo vivido, habría que sustituirlo con una verdad de conocimiento. Hace un siglo no importaba que el pueblo de Estados Unidos se permitiese tener una opinión sobre lo que pasaba en Grecia y que esa opinión estuviese mal informada. Mientras el gobierno americano no actuase, esa opinión era inoperante sobre los destinos de Grecia. El mundo era entonces mayor, menos compacto y elástico. La distancia dinámica entre pueblo y pueblo era tan grande que al atravesarla, la opinión incongruente perdía su toxicidad. Pero en estos últimos años los pueblos han entrado en una extrema proximidad dinámica y la opinión, por ejemplo, de grandes grupos sociales norteamericanos está interviniendo, de hecho, directamente como tal opinión y no su gobierno en la Guerra Civil Española. Lo propio digo de la opinión inglesa. Nada más lejos de mi pretensión que todo intento de podar el albedrío a ingleses y americanos discutiendo su derecho a opinar lo que gusten sobre cuanto les plazca. No es cuestión de derecho o de la despreciable fraseología que suele ampararse en ese título. Es una cuestión simplemente de buen sentido. Sostengo que la injerencia de la opinión pública de unos países en la vida de los otros es hoy un factor impertinente, venenoso y generador de pasiones bélicas, porque esa opinión no está aún regida por una técnica adecuada al cambio de distancia entre los pueblos. Tendrá el inglés o el americano todo el derecho que quiera de opinar sobre lo que ha pasado y debe pasar en España, pero ese derecho es una injuria si no acepta una obligación correspondiente, la de estar bien informado sobre la realidad de la Guerra Civil Española, cuyo primero y más sustancial capítulo es su origen, las causas que la han producido. Pero aquí es donde los medios actuales de comunicación producen sus efectos, por lo pronto dañinos, porque la cantidad de noticias que constantemente recibe un pueblo sobre lo que pasa en otro es enorme. ¿Cómo va a ser fácil persuadir al hombre inglés de que no está informado sobre el fenómeno histórico que es la Guerra Civil Española u otra emergencia análoga? Sabe que los periódicos ingleses gastan sumas fortísimas en sostener corresponsales dentro de todos los países. Sabe que, aunque entre esos corresponsales no pocos ejercen su oficio de manera apasionada y partidista, hay muchos otros cuya imparcialidad es incuestionable y cuya pulcritud en transmitir datos exactos no es fácil de superar. Todo esto es verdad, y porque lo es, resulta muy peligroso, pues es el caso que si el hombre inglés rememora con rápida ojeada estos últimos 3 o 4 años, encontrará que han acontecido en el mundo cosas de grave importancia para Inglaterra y que le han sorprendido. Como en la historia nada de algún relieve se produce súbitamente, no sería excesiva suspicacia en el hombre inglés admitir la hipótesis de que está mucho menos informado de lo que suele creer o que esa información tan copiosa se compone de datos externos, sin fina perspectiva, entre los cuales escapa lo más auténticamente real de la realidad. El ejemplo más claro de esto, por sus formidables dimensiones, es el hecho gigante que sirvió a este artículo de punto de partida, el fracaso del pacifismo inglés, de 20 años de política internacional inglesa,
Dicho fracaso declara estruendosamente que el pueblo inglés, a pesar de sus innumerables corresponsales, sabía poco de lo que realmente estaba aconteciendo en los demás pueblos. Representémonos esquemáticamente, a fin de entenderla bien, la complicación del proceso que tiene lugar. Las noticias que el pueblo A recibe del pueblo B suscitan en él un estado de opinión, sea de amplios grupos o de todo el país. Pero como esas noticias le llegan hoy con superlativa rapidez, abundancia y frecuencia, esa opinión no se mantiene en un plano más o menos contemplativo, como hace un siglo, sino que irremediablemente se carga de intenciones activas y toma desde luego un carácter de intervención. Siempre hay, además, integrantes que, por motivos particulares, se ocupan deliberadamente en hostigarla. Viceversa, el pueblo B recibe también con abundancia, rapidez y frecuencia noticias de esa opinión lejana, de su nervosidad, de sus movimientos, y tiene la impresión de que el extraño, con intolerable impertinencia, ha invadido su país, que está allí, cuasi presente, actuando. Pero esta reacción de enojo se multiplica hasta la exasperación porque el pueblo B advierte al mismo tiempo la incongruencia entre la opinión de A y lo que en B efectivamente ha pasado. Ya es irritante que el prójimo pretenda intervenir en nuestra vida, pero si además revela ignorar por completo nuestra vida, su audacia provoca en nosotros frenesí. Mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban, bajo las más graves amenazas, a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por radio, etc., cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs, exentos de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad. Evitemos los aspavientos y las frases, pero dejemos invitar al lector inglés a que imagine cuál pudo ser mi primer movimiento ante hecho semejante que oscila entre lo grotesco y lo trágico, porque no es fácil encontrarse con mayor incongruencia. Por fortuna, he cuidado durante toda mi vida de montar en mi aparato psicofísico un sistema muy fuerte de inhibiciones y de frenos. ¿Acaso la civilización no es otra cosa que ese montaje? Y además, como Dante decía, «Che saeta previsa, bien più lenta», no contribuyó a debilitarme la sorpresa. Desde hace muchos años me ocupo en hacer notar la frivolidad y la irresponsabilidad frecuentes en el intelectual europeo, que he denunciado como un factor de primera magnitud entre las causas del presente desorden. Pero esta moderación que por azar puedo ostentar no es natural. Lo natural sería que yo estuviese ahora en guerra apasionada contra esos escritores ingleses. Por eso es un ejemplo concreto del mecanicismo belicoso que ha creado el mutuo desconocimiento entre los pueblos. Hace unos días, Alberto Einstein se ha creído con derecho a opinar sobre la Guerra Civil Española y tomar posición ante ella. Ahora bien, Alberto Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que le lleva a esta insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio universal del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que hoy vaya al mundo a la deriva, falto de pobreza espiritual. Nótese que hablo de la Guerra Civil Española como un ejemplo entre muchos, el ejemplo que más exactamente me consta, y me reduzco a procurar que el lector inglés admita por un momento la posibilidad de que no está bien informado a despecho de sus copiosas informaciones. Tal vez esto le mueva a corregir su insuficiente conocimiento de las demás naciones, supuesto el más decisivo para que en el mundo vuelva a reinar un orden. Pero he aquí otro ejemplo más general. Hace poco, el Congreso del Partido Laborista rechazó por 2.100.000 votos contra 300.000 la unión con los comunistas, es decir, la formación en Inglaterra de un frente popular. Pero ese mismo partido y la masa de opinión que pastorea se ocupan en favorecer y fomentar del modo más concreto y eficaz el frente popular que se ha formado en otros países. Dejo intacta la cuestión de si un frente popular es una cosa benéfica
o catastrófica, y me reduzco a confrontar dos comportamientos de un mismo grupo de opinión y a subrayar su nociva incongruencia. La diferencia numérica en la votación es de aquellas diferencias cuantitativas que, según Hegel, se convierten automáticamente en diferencias cualitativas. Estas cifras muestran que para el bloque del Partido Laborista, la unión con el comunismo, el Frente Popular, no es una cuestión de más o de menos, sino que lo considerarían como un morbo terrible para la nación inglesa. Pero es el caso que al mismo tiempo ese mismo grupo de opinión se ocupa en cultivar ese mismo microbio en otros países, y esto es una intervención, aún más. Podría decirse que es una intervención guerrera, puesto que tiene no pocos caracteres de la guerra química. Mientras se produzcan fenómenos como este, todas las esperanzas de que la paz reine en el mundo son, repito, penas de amor perdidas, porque esa incongruente conducta, esa duplicidad de la opinión laborista, solo irritación puede inspirar fuera de Inglaterra. Y me parece vano objetar que esas intervenciones irritan a una parte del pueblo intervenido, pero complacen a la otra. Esta es una observación demasiado obvia para que sea verídica. La parte del país favorecida momentáneamente por la opinión extranjera procurará, claro está, beneficiarse de esa intervención. Otra cosa fuera pura tontería. Más por debajo de esa aparente y transitoria gratitud corre el proceso real de lo vivido por el país entero. La nación acaba por estilizarse en su verdad, en lo que efectivamente ha pasado, y ambos partidos hostiles coinciden en ella, declárenlo o no. De aquí que acaben por unirse contra la incongruencia de la opinión extranjera. Esta solo puede esperar agradecimiento perdurable en la medida en que por azar acierte o sea menos incongruente con esa viviente verdad. Toda realidad desconocida prepara su venganza. No otro es el origen de las catástrofes de la historia humana. Por eso será funesto todo intento de desconocer que un pueblo es, como una persona, aunque de otro modo y por otras razones, una intimidad, por lo tanto, un sistema de secretos que no puede ser descubierto sin más desde fuera. No piense el lector en nada vago ni en nada místico. Tome cualquier función colectiva, por ejemplo, la lengua. Bien notorio es que resulta prácticamente imposible conocer íntimamente un idioma extranjero por mucho que se le estudie. Y no será una insensatez creer cosa fácil el conocimiento de la realidad política de un país extraño. Sostengo, pues, que la nueva estructura del mundo convierte los movimientos de la opinión de un país sobre lo que pasa en otro, movimientos que antes eran casi inocuos en auténticas incursiones. Eso bastaría a explicar por qué, cuando las naciones europeas parecían más próximas a una superior unificación, han comenzado repentinamente a cerrarse hacia adentro de sí mismas, a hermetizar sus existencias las unas frente a las otras y a convertirse las fronteras en escafandras aisladoras. Yo creo que hay aquí un nuevo problema de primer orden para la disciplina internacional que corre paralelo al del derecho, tocado muy arriba. Como antes postulábamos una nueva técnica jurídica, aquí reclamamos una nueva técnica de trato entre los pueblos. En Inglaterra ha aprendido el individuo a guardar ciertas cautelas cuando se permite opinar sobre otro individuo. Hay la ley del libelo y hay la formidable dictadura de las buenas maneras. No hay razón para que no sufra análoga regulación la opinión de un pueblo sobre otro. Claro que esto supone estar de acuerdo sobre un principio básico, sobre que los pueblos, que las naciones existen. Ahora bien, el viejo y barato internacionalismo que ha engendrado las presentes angustias pensaba, en el fondo, lo contrario. Ninguna de sus doctrinas y actuaciones es comprensible si no se descubre en su raíz el desconocimiento de lo que es una nación y de que eso que son las naciones constituye una formidable realidad situada en el mundo. ¿Y con qué hay que contar? Era un curioso internacionalismo aquel que en sus cuentas olvidaba siempre el detalle de que hay naciones. Tal vez el lector reclame ahora una doctrina positiva. No tengo inconveniente en declarar cuál es la mía, aún exponiéndome a todos los riesgos de una enunciación esquemática. En el libro La rebelión de las masas, que ha sido bastante leído en lengua inglesa,
propugno y anuncio el advenimiento de una forma más avanzada de convivencia europea, un paso adelante en la organización jurídica y política de su unidad. Esta idea europea es de signo inverso a aquel abstruso internacionalismo. Europa no es, no será la internación, porque eso significa, en claras nociones de historia, un hueco, un vacío y nada. Europa será la ultranación. La misma inspiración que formó las naciones de Occidente sigue actuando en el subsuelo con la lenta y silente proliferación de los corales. El descarrío metódico que representa el internacionalismo impidió ver que solo a través de una etapa de nacionalismos exacerbados se puede llegar a la unidad concreta y llena de Europa. Una nueva forma de vida no logra instalarse en el planeta hasta que la anterior y tradicional no se ha ensayado en su modo extremo. Las naciones europeas llegan ahora a sus propios topes y el topetazo será la nueva integración de Europa, porque de eso se trata, no de laminar las naciones, sino de integrarlas, dejando al occidente todo su rico relieve. En esta fecha, como acabo de insinuar, la sociedad europea parece volatilizada. Pero fuera un error creer que esto significa su desaparición o definitiva dispersión. El estado actual de anarquía y superlativa disociación en la sociedad europea es una prueba más de la realidad que ésta posee. Porque si esto acontece en Europa es porque sufre una crisis de su fe común, de la fe europea, de las vigencias en que su socialización consiste. La enfermedad, porque atraviesa, es pues común. No se trata de que Europa esté enferma, pero que gocen en plena salud estas o las otras naciones y que, por lo tanto, sea probable la desaparición de Europa y su sustitución por otra forma de realidad histórica, por ejemplo, las naciones sueltas o una Europa occidental disociada hasta la raíz de una Europa occidental. Nada de esto se ofrece en el horizonte, sino que como es común y europea la enfermedad, lo será también el restablecimiento. Por lo pronto, vendrá una articulación de Europa en dos formas distintas de vida pública. La forma de un nuevo liberalismo y la forma que, con un nombre impropio, se suele llamar totalitaria. Los pueblos menores adoptarán figuras de transición e intermedias. Esto salvará a Europa. Una vez más, resultará patente que toda forma de vida ha menester de su antagonista. El totalitarismo salvará al liberalismo, destiñendo sobre él, depurándolo, y gracias a ello veremos pronto a un nuevo liberalismo templar los regímenes autoritarios. Este equilibrio puramente mecánico y provisional permitirá una nueva etapa de mínimo reposo, imprescindible para que vuelva a brotar en el fondo del bosque que tienen las almas el hontanar de una nueva fe. Esta es el auténtico poder de creación histórica, pero no mana en medio de la alteración, sino en el recato del ensimismamiento. París y diciembre de 1937. Termina La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. En cuanto al pacifismo, parte 2.